Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez. Hoy es Nochebuena, 24 de diciembre de 2024. Muchos ya andamos con el turrón en la mano y los villancicos sonando. Pero para muchas familias nicaragüenses la situación es de todo menos festiva. En este deep dive vamos a intentar meternos en la piel de esas familias. Y entender cómo la situación política de Nicaragua les afecta, especialmente en estas fechas. Sí. Para esto nos vamos a basar en artículos, en reportajes sobre el clima político, sobre la migración. Sí. Y sobre todo, en historias personales de los propios nicaragüenses. Claro que sí, porque la Navidad, que se supone que es tiempo de alegría y de estar en familia, allí cobra un cariz muy distinto, ¿verdad? Desde luego. Para empezar a comprender esta realidad, tenemos que hablar de ese regalo envenenado que nadie en Nicaragua quería: la nueva ley migratoria. Uy. El 28 de noviembre, el gobierno aprobó una reforma que restringe muchísimo la entrada y salida del país. Lo que impacta es cómo esta ley ha convertido la frontera, especialmente la de Costa Rica, en un muro para muchas familias. Hablamos de familias con miembros exiliados o que simplemente quieren volver a casa por Navidad. Imagínate. He leído sobre Carlos y Pablo, 2 migrantes nicaragüenses en Costa Rica que ahora se enfrentan a una decisión terrible: o arriesgarse a acabar en la cárcel por ver a sus familias en Navidad, o pasar las fiestas lejos de sus seres queridos. Una situación tristísima, sin duda. Y lo peor es que no son casos aislados. Desde 2018, más de 900,000 nicaragüenses han abandonado el país. Es una auténtica diáspora. Madre mía. Y el impacto humano, especialmente en una época como la Navidad, es brutal. Es un drama que se repite año tras año. Fíjate, desde que Ortega volvió al poder en 2007, no ha habido una sola Navidad sin presos políticos en Nicaragua. Es cierto. Y aunque este año el mecanismo para la identificación de las personas presas políticas habla de 45 presos políticos. Menos que los 119 del año pasado. Esto se debe a la expulsión masiva de 133 presos políticos en septiembre. Los enviaron a Guatemala y les quitaron la nacionalidad. Una situación complejísima. Y mientras tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo habla de paz y prosperidad e incita a los nicaragüenses a unirse y celebrar. Una narrativa que choca frontalmente con la realidad que viven miles de familias nicaragüenses. Y hablando de contrastes, me ha llamado la atención una campaña que ha lanzado el grupo opositor Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, que se llama Cada vida nos cuenta una historia. ¿Y en qué consiste esta campaña? Pues pretende dar voz al dolor y a la añoranza de las familias separadas por la situación política. Quieren construir una memoria histórica de estas experiencias que a menudo se silencian. Me parece una iniciativa muy necesaria. La verdad es que sí. Para que te hagas una idea del drama que viven estas familias este año, incluso una monja nicaragüense que volvía de Roma para Navidad. No me digas. La acusaron de traición y no la dejaron entrar al país. Si lo juntas con esa visión de Murillo que comentábamos antes, se ve clarísimamente la diferencia entre la imagen que el gobierno quiere dar y la realidad que viven muchos nicaragüenses. Y claro, la cosa se pone todavía más difícil para aquellos que antes cruzaban la frontera de forma irregular, ya sea para ahorrarse unos pesos o por miedo a represalias. Claro, como Carlos, que contaba que durante años pudo ir a ver a su madre, a Huigalpa, cruzando por puntos ciegos con la ayuda de algunos guardias. Sí. Ahora, con esa nueva ley, teme que le encierren por menoscabo a la integridad nacional solo por querer pasar la Navidad con su familia. Ese ejemplo perfecto de cómo se está utilizando esta ley para criminalizar quienes buscan reunirse con sus familias o simplemente volver a su país. Y no solo eso, la reforma también le da un poder enorme a la Dirección General de Migración y Extranjería para negar la entrada a cualquiera que consideren una amenaza para la soberanía nacional. Lo que de verdad preocupa es la ambigüedad de esos términos. ¿Quién decide quién es una amenaza? ¿Con qué criterios? Esto abre la puerta a la arbitrariedad y a la persecución por motivos políticos. Exacto, y si a eso le sumamos que el Ministerio de Interior, en manos de Luis Cañas, uno de los pesos pesados del gobierno de Ortega, es quien controla la GM, el panorama es cuanto menos inquietante. Sin duda, y no podemos olvidarnos de quienes intentan salir del país. La reforma también incluye penas de cárcel para quienes salgan de Nicaragua de forma irregular, acusándoles de conspirar o inducir actos terroristas. O sea que ahora mismo, tanto entrar como salir de Nicaragua se ha convertido en una odisea para muchos. Especialmente para quienes critican al gobierno. Efectivamente, y esto nos lleva a otro tema importante, la legalización de los destierros. Desde 2021, el régimen ha estado impidiendo la entrada o salida de ciudadanos por razones políticas. Y con esta reforma le están dando cobertura legal a esa práctica. Es un precedente muy peligroso. Se calcula que más de 450 personas
entre opositores, periodistas, activistas e incluso artistas han sido desterradas hasta la fecha. Es una manera de silenciar las voces críticas y eliminar cualquier tipo de disidencia dentro del país. Lo más preocupante es que esta reforma no hace más que consolidar el control absoluto que Ortega y Murillo ejercen sobre la población. Un control que se extiende incluso a la nacionalidad. La reforma contempla la pérdida de la nacionalidad adquirida para quienes sean condenados por traición a la patria. De nuevo, nos encontramos con una terminología vaga y subjetiva que se puede usar para castigar a cualquiera que no se alinee con la ideología del régimen. Y mientras tanto, miles de nicaragüenses se enfrentan a una Navidad marcada por la incertidumbre y la separación familiar. Es desgarrador. La campaña Cada Vida nos cuenta una historia. Nos recuerda la importancia de dar voz a estas familias y no olvidar el drama humano que hay detrás de las estadísticas. Es un recordatorio de que más allá de las peleas políticas, hay personas que sufren las consecuencias de estas decisiones. Personas que anhelan reunirse con sus seres queridos, que sueñan con un futuro mejor para su país. Un futuro que por el momento parece muy lejano a la realidad que se vive en Nicaragua. Y aún así, en medio de esta situación tan difícil, hay quienes se aferran a la esperanza. ¿Te refieres a algo en concreto? Leí el testimonio de Pablo, un migrante que cada Navidad se arriesgaba a cruzar la frontera irregularmente para ver a su esposa e hijos en Masaya. Ahora, con la nueva ley, se encuentra en una encrucijada, pero aún sueña con un futuro en el que no tenga que esconderse para estar con su familia. Es admirable la capacidad del ser humano para resistir incluso en las circunstancias más adversas. Porque a pesar del miedo y la incertidumbre, la esperanza sigue siendo un motor para muchos nicaragüenses. Una esperanza de cambio, de reencuentro, de un futuro mejor. Desde luego, al final, la Navidad nos recuerda lo importante que es la familia, el amor, la unión en valores, que adquieren todavía más relevancia en situaciones como la que vive Nicaragua. Totalmente. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciar la disidencia y controlar la narrativa, estas historias de separación, de lucha, de esperanza siguen saliendo a la luz y nos interpelan a todos. Es fundamental que estas voces no caigan en el olvido, que la comunidad internacional siga presionando para que se respeten los derechos humanos en Nicaragua. Y que la solidaridad se mantenga viva, sobre todo con quienes se han visto obligados a dejar su país buscando un futuro mejor. Claro que sí. Y hablando de futuro, me pregunto, ¿qué les deparará el destino a estas familias nicaragüenses? ¿Podrán algún día reunirse con sus seres queridos sin miedo a represalias? ¿Podrán volver a su país con la seguridad de que se respetarán sus derechos? Son preguntas difíciles de responder, pero lo que sí sabemos es que su lucha, su capacidad de resistencia, su esperanza son un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo de que incluso en la oscuridad siempre hay un rayo de luz y de que a pesar de las adversidades, la llama de la libertad nunca se apaga del todo. Una reflexión muy potente para terminar este deep dive. Esperamos que esta inmersión en la realidad nicaragüense te haya ayudado a comprender mejor la situación que viven miles de familias en estas fechas tan señaladas. Y que sus historias nos inspiren a todos a luchar por un mundo más justo, más libre, más humano, un mundo donde la Navidad pueda ser de verdad un tiempo de paz y alegría para todos. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.